La caligrafía sublima los ideogramas de la escritura china. Signos que expresan una idea, un concepto. El país de China se representa como un rectángulo surcado por un eje. Es el centro del universo. La escritura dio permanencia a este pensamiento y la idea perduró a través de los siglos, de generación en generación. Quizás este estímulo impulsó, en los más antiguos tiempos, a sus habitantes a alcanzar un alto grado de civilización. La filosofía y el pensamiento alumbraron en el siglo VI a.C. los caminos intelectuales de China, y las palabras de Confucio y Lao Tse, alentadas por el viento, se refugiaron en la memoria de los hombres. Pero el magnetismo del centro del universo atrajo también las ansias de dominio. Y desde los más ancestrales tiempos, la sabiduría es oscurecida por la sangre. Las aristocracias guerrean por el dominio de China. Los vencedores, para consolidar su poder, necesitan dotarse del prestigio que impida la duda de sus atribuciones. Crean el mito. Al amparo de los temores de los hombres, se vinculan con los dioses. Son los hijos del cielo. Han nacido los emperadores. Desde entonces, y hasta épocas bien recientes, en China el tiempo se mide por la sucesión de las dinastías. Conquistado el centro del mundo, los emperadores encierran su codiciado botín. En el siglo III a.C. construyen una gran muralla de 3.000 kilómetros y China se pliega hacia adentro. Las murallas serán reconstruidas a lo largo de los siglos. Europa ve en esa lejana tierra del Oriente el ansiado Edén que imaginan los soñadores, pero esconden los misterios. En pos de la seda, de la porcelana, de la laca y de las especias de China, se construyen los caminos que unen a la humanidad conocida. La antigua ruta de la seda abre a los extranjeros el cofre de las riquezas. A su reclamo acuden exploradores y mercaderes. En la Edad Media llega a China el veneciano Marco Polo, que describe sus experiencias en este país titulándolas El libro de las maravillas del mundo. En los siglos posteriores, el ansia de las grandes potencias europeas intenta saciarse con una China debilitada y parcialmente colonizada. La reacción de los ciudadanos chinos en el siglo XX para recuperar su tierra les llevará por nuevas sendas señaladas por Mao Zedong, y el país se protege tras un fuerte muro ideológico. Hoy, en el siglo XXI, tras múltiples vicisitudes históricas, las puertas de China nuevamente se entreabren. El centro del universo habla tras años de silencio e incita al extranjero a su conocimiento y disfrute. Su voz recoge los ecos de su inmemorial cultura. También esta nación de cerca de 10 millones de kilómetros cuadrados y 1.300 millones de habitantes expresa su sed incontenible de desarrollo mientras reclama su lugar en el futuro del mundo.
El río Yangtze, o Azul, tiene el privilegio de ser para los chinos, junto al río Amarillo, uno de los dos ríos de la vida. Las aguas de su cuenca fertilizan ingentes tierras y sostienen la economía agrícola de China. Pero cada cierto tiempo el Yangtze abandona el apacible discurrir de su cauce para mostrar que la vida también se surte de inesperadas sorpresas que le hacen deambular al albedrío de desenfrenadas pasiones. Desde tiempos muy antiguos, los chinos acometen colosales obras de ingeniería hidráulica para controlar la vehemencia del Yangtze. Pacificadas las aguas, una dócil corriente de riqueza inunda de feracidad las tierras. Al amparo de los afluentes del Yangtze, canales, lagos y regadíos, crecieron pueblos como Zhouzhuang, una antigua aldea de pescadores y agricultores que en la actualidad ha transformado su forma de vivir para ofrecer al viajero el relato de sus tradiciones. En las casas de Zhouzhuang se puede observar la perfección de las creaciones manufacturadas que componen su ornamentación y mobiliario. Los artesanos elaboran refinadísimas obras de arte de todo tipo y condición con cualquier material, siguiendo técnicas muy antiguas. Su gran sabiduría y, ante todo, gran paciencia recuerdan que nos hallamos en el país de los inventos. El compás, la brújula magnética, las cerillas, el sismógrafo, el papel, la tinta, la imprenta, la pólvora, el papel moneda. Perdidas en un laberinto de tiempos, las callejuelas de Zhouzhuang susurran los rumores de la vida pasada. El viajero intenta encauzar sus sensaciones entre olores de panecillos, palacios de mandarines, perfumes desconocidos, atmósferas inquietantes, para abarcar lo para él exótico. Lo reconfortante es poder olvidarse de cualquier itinerario, sumirse en el espacio, caminar errante en el dédalo de callejones, dejarse llevar por la corriente de la vida, por el fluir de las aguas. Ríos y lagos no solo fertilizan las tierras, también fecundan los cultivos de la imaginación. Las aguas armonizan el desasosiego de la inspiración y los artistas representan la vida, sublimando la existencia. Es el dominio de la belleza, agua y armonía, equilibrio en un paraíso intemporal. El lago occidental, también llamado Lago del Arte, envuelve de poesía, silencio y abstracción la ciudad de Hangzhou,
entre evocadores nombres como Colina de la Soledad, Pabellón de la Luna de Otoño en el Lago Tranquilo, Colina de la Piedra Preciosa. Marco Polo, al contemplar Hangzhou, exclamó: «Es la ciudad más grande que se puede encontrar en el mundo, y pueden gozarse en ella tantos placeres que el hombre cree estar en el paraíso». Luego, los avatares de la historia destruyeron una buena parte del patrimonio cultural de la ciudad. Los diversos conflictos del 19, la ocupación japonesa en la Segunda Guerra Mundial y la llamada Revolución Cultural de fines de los años 60, cuando el dogma excluyente se apoderó de la revolución, frustrándola, denostaron la ciudad predilecta de los artistas. En los años 80, el gobierno de China, del que formaban parte políticos comunistas represaliados por la Revolución Cultural, se empeñó tenazmente en devolver a Hangzhou lo que el sufrimiento le había arrebatado. Ciudad de parques, farmacias tradicionales de medicina china, casas de té, Hangzhou recupera su esplendor de antaño y rememora en sus bazares las palabras de Marco Polo. Hay tantos mercaderes tan ricos que hacen un comercio tan grande que ningún hombre acertaría a decir la justa verdad sobre ello. En las cercanías del lago existe un monte que vino por el aire desde la India. Al menos eso dice la leyenda. Ya se sabe que lagos y montañas han sido siempre proclives a la fantasía. Y en China, muchas veces, la realidad y la imaginación fluyen juntas. En el Feilaifeng, el monte que llegó volando, la piedra esculpida moldea impresionantes esculturas budistas que verifican la fábula. El monte como metáfora, alegoría palpable del largo viaje recorrido a merced de los vientos de la historia por el budismo desde su origen en la India hasta aposentarse en China. El caminante explora los secretos del alma en un mundo agradable y jovial. No es extraño que muchos peregrinos acudan a este lugar, ya que la sonrisa que Buda ofrece invita a la buena suerte. Al final del sendero se halla el templo Lingjing, templo del refugio del alma. Construido a comienzos del siglo IV y restaurado en numerosas ocasiones, se compone de diversos edificios: el pabellón de los Reyes Celestiales, el precioso pabellón del gran héroe Buda y una pagoda. El murmullo de las plegarias resuena entre las imágenes de Buda, de la divina Guanyin, diosa de la misericordia, de los guardianes y de los demonios sometidos por un Buda plácido y vencedor. En una arquitectura fuertemente entroncada en la naturaleza, los fieles hacen sus ofrendas para conseguir la iluminación liberadora a través de la moralidad, la meditación y la sabiduría. El río Yangtze,
fatigado tras más de 5.800 kilómetros de camino, recibe, antes de entregar su poderoso caudal al mar, el impulso de los ríos Huangpu y Wusong, que le ayudarán a formar un gran delta en la desembocadura. En la convergencia de estos afluentes surgió la gran ciudad fluvial de Shanghái. Comunicada a través de sus ríos con el Yangtze, que le abre al interior y al mar, es uno de los puertos más importantes del mundo. Urbe multiétnica, multicultural, novelesca, plena de enigmas y de ansias de vivir, Shanghái siempre fue propensa a cobijar la fantasía de escritores y cineastas. Su nombre evoca una atmósfera de misterio, personajes oscuros, pasión y tragedia. La Dama de Shanghái, El Expreso de Shanghái, Orson Welles y Joseph von Estenberg y sus amadas Rita Hayworth y Marlene Dietrich colaboraron a teñir de intriga y sensualidad el nombre de la ciudad. Ficción y realidad se entreveraron en los muelles y en las calles, que guardan la huella de los aventureros sin fortuna, marinos, soñadores clandestinos, revolucionarios, espías, falsos aristócratas, comerciantes, agentes de servicios secretos, gángsters, cantantes, artistas, que vagaron por Shanghái en busca de saciar su insatisfacción de la vida. La ciudad de Shanghái estuvo dividida desde el siglo XIX, tras la derrota de China ante Gran Bretaña en las llamadas Guerras del Opio, hasta la Segunda Guerra Mundial, en tres partes: la concesión francesa, la internacional, británicos, estadounidenses y japoneses, y la periferia, donde residía la mayor parte de la población autóctona. La aduana de Shanghái durante este periodo queda bajo el mando de los extranjeros, que tienen su propia policía y solo pueden ser juzgados por las autoridades de sus respectivos países y no por la justicia china. La etapa colonial fue especialmente amarga para los ciudadanos chinos de Shanghái. A comienzos del siglo XX, en uno de los jardines de la ciudad, el parque Huangpu, podía leerse un oprobioso cartel que prohibía la entrada en el recinto a perros y a chinos. Los mismos mercaderes y funcionarios británicos que habían provocado las guerras al introducir el comercio a gran escala del opio, convierten el Bund de Shanghái, en la margen izquierda del río Huangpu, en el principal barrio de negocios de Asia. Se construyen lujosos edificios amalgamando los estilos arquitectónicos más vanguardistas del momento. Shanghái es considerada como el París de Oriente. Las tres primeras décadas del siglo XX se convierten en los años más convulsos de la ciudad. Entre casas victorianas, rascacielos, bancos, lujosos hoteles, salas de fiesta, se mueven intriga, dinero, violencia y la asombrosa cantidad de 30.000 prostitutas, muchas de ellas confidentes o agentes secretos. Ante tanta inquietud, la vida se refugia en privilegiados rincones donde la música hace furor. El jazz conquista Shanghái y su legado perdura en la actualidad en los antiguos locales de antaño. Orquestas chinas de gran prestigio internacional amenizan las veladas de Shanghái. El jazz cura las heridas de la época colonial, vinculando la ciudad del pasado con la del esperanzador futuro.
Lejos de las veleidades extranjeras, Shanghái conservó su identidad en los barrios antiguos de la ciudad. En lugares como el Jardín Yu, también llamado del Mandarín, se reunían sociedades secretas como la de los Puñales, que fraguaron diversas rebeliones contra el dominio de las potencias de Occidente. El jardín, al margen de conspiraciones pasadas, es un remanso de paz. Dragones, que simbolizan la buenaventura, animales mitológicos, guerreros ancestrales, protegen el recinto. Los habitantes de Shanghái recorren los vericuetos caminos entre las edificaciones. El jardín, como la vecina casa de té en medio del lago, ha tenido sumo cuidado en dotarse de un diseño zigzagueante que les libra de los espíritus malignos, ya que, según dice la tradición, estos solo pueden desplazarse en línea recta. En los contornos del jardín, la ciudad antigua se sume en una vertiginosa e incesante actividad. El templo de los dioses de la ciudad, convenientemente restaurado, se ha transformado en un gigantesco bazar donde se encuentran raigambre y modernidad. Otros templos siguen guardando celosamente la función para la que fueron construidos. El templo del Buda de Jade es el más importante de Shanghái. Las campanillas que asustan a los espíritus malignos, la efigie de un Buda triunfante sobre los demonios y las esculturas de los guardianes reciben a los visitantes y promueven el fervor religioso. En las plantas superiores, los dos Budas de Jade que dan nombre al templo. La primera escultura representa a Buda entrando en el Nirvana, la bienaventuranza absoluta. La otra estatua, de un peso de más de 2000 kilos y 2 metros de altura, simboliza a Buda sentado. Piedras preciosas se incrustan en las figuras, refinando su peculiar belleza. Los barrios tradicionales de Shanghái mantienen a duras penas su fisonomía ante el amenazador empuje de la modernización. Las siluetas de los nuevos rascacielos rodean la vieja urbe, que sin embargo sigue con su bullicioso ir y venir de gentes. Una vida traslúcida entre casas de madera, especias, aromas, ajetreo, que se refugia entre las esquinas de la nueva arquitectura. Una cotidianeidad en la que el viajero recobra el placer de mirar, de escuchar, de oler, de paladear, de sentir el ambiente popular de la antigua China que se transforma. El ansia de futuro también intimida a los antiguos barrios europeos de la ciudad. El distrito francés conserva el urbanismo aristocrático que caracterizó su vida en Shanghái. Paradójicamente, fue en una de las casas de este barrio donde unos jóvenes revolucionarios, entre ellos el auxiliar bibliotecario Mao Zedong, se reunieron clandestinamente para fundar el Partido Comunista Chino en el año 1921. Tiempo después, traicionados y perseguidos por sus antiguos aliados nacionalistas del Kuomintang, los comunistas supervivientes de la masacre inician en Shanghái la larga marcha que les llevó a recorrer 23.000 kilómetros del territorio chino. Hoy, el barrio francés se adecua a los nuevos tiempos y las antiguas casas albergan locales de moda, restaurantes, cafés, bares nocturnos que le han convertido en la zona más cosmopolita de la ciudad.
Tras tantas vicisitudes pasadas, el protagonismo en el Shanghái del siglo XXI lo acapara su modernidad. Altísimos rascacielos se aprestan para recibir majestuosamente al futuro. Entre todos ellos sobresale la Torre Jin Mao, proyectada en 1989 y terminada en 1998. Con sus 421 metros de altura, es el rascacielos más alto de China y el cuarto del mundo. Pero si hubiese que destacar un solo edificio que caracterizase el nuevo Shanghái, ese sería la Perla de Oriente, una torre de comunicaciones con un diseño tan futurista que confunde al que lo observa, trasladándolo al vértigo de una nueva galaxia. La arquitectura se convierte en símbolo de la nueva China, escaparate de la radical transformación sufrida por el país en los últimos 20 años. Las nuevas generaciones ven con normalidad lo que las antiguas contemplan con incredulidad y sorpresa. El asombro no termina ahí. Shanghái tiene el tren de más alta velocidad del mundo. Ayudado por el magnetismo de sus vías, los vagones prácticamente vuelan. El tren puede alcanzar los 500 kilómetros por hora. La ciudad se proyecta fugaz en una vertiginosa pantalla. La universalidad de Shanghái no ha menoscabado su carácter, y sus antiguas calles guardan el legado de sus remotas tradiciones junto a la contemporaneidad más radiante. Shanghái es confluencia de espacios y tiempos diversos, ajetreo constante de gentes prestas a disfrutar de la aventura de la vida, lugar de encuentro en el pasado y en el presente de todo tipo de culturas, de músicas, de lenguas, de razas. Shanghái, ciudad de ciudades. La tradición china cuenta que la diosa de la luna, Chang'e, bebía con su marido, el arquero celeste Hou Yi, el elixir de la inmortalidad con el fin de que su felicidad fuese imperecedera. En ausencia de su esposo, unos hombres le exigieron que les entregase el mágico licor. Ella, antes que darlo, se lo tomó, aunque sabía que al beberlo sin la compañía de Hou Yi, se convertiría en un espíritu inmortal y desaparecería de la tierra. Al regresar, su marido, desolado y melancólico por su amada, quiso ir tras ella a la luna, pero llegó al sol, y así su separación se hizo eterna. Igual que la luna y el sol, que la diosa Chang'e y Hou Yi, la civilización europea y la china parecen mirarse permanentemente sin poder superar el abismo existente entre ellas. Occidente y Oriente se desconocen. Ambos mundos tienen distintas formas de ver la vida, diferentes filosofía, cultura, arte, tradición, medicina, calendario, y siempre se ignoraron. Se tuvieron miedo, se encerraron en sus afanes de superioridad excluyente, y la humanidad perdió la oportunidad del conocimiento,
de superar la ignorancia, de poseer una cultura diversa, plural, plena. Solo en algunos lugares privilegiados se produjo el encuentro. Uno de ellos es la ciudad de Xi'an, en el interior de China, principio para Oriente o final para Occidente de la ruta de la seda. Xi'an guarda la esencia de China. En las vertientes del río Amarillo, los agricultores de la antigüedad contemplaron el peregrinaje de Confucio para dar a conocer las enseñanzas de los antiguos y volver al bien y no desear para los demás lo que no se desea para uno mismo. 300 años más tarde, en el año 221 a.C., los libros que recogían el legado de Confucio son quemados por orden de Qin Shi Huang, el primer emperador de la dinastía Qin. Tras múltiples guerras contra sus adversarios, Qin Shi Huang había conseguido su gran sueño: unificar todo el país bajo su mando. El conquistador termina de construir la primera gran muralla china y utiliza una derivación de su propio nombre para denominar a la gran nación que gobierna, que desde entonces es llamada China. Qin Shi Huang sitúa la capital del imperio en Xi'an. Megalómano y desconfiado, recela de los intelectuales y sepulta vivos a cientos y cientos de escritores. En un reino plagado de progreso material, pero también de terror, el emperador lleva a la paranoia su egocentrismo. Un único pensamiento y una cultura, la de su propio culto. La búsqueda de la inmortalidad obsesiona a Qin Shi Huang, que durante toda su vida sufre la agonía de intentar disfrutar, como la diosa de la luna y el arquero celeste, del elixir de la vida. Con solo 13 años, ordena construir su propio sepulcro y manda esculpir y enterrar en la tumba miles de soldados de terracota, todos diferentes, para que mostrasen su poder en el más allá y asegurasen su retorno del mundo oscuro. El futuro al que quiso controlar le deparó una triste paradoja. Su deseo de trascender a la historia solo se materializó en los rostros inmortalizados de los soldados. Esculpidos a tamaño prácticamente real, con alturas de entre 1,80 y 1,95 de alto, las manos y los rostros se particularizan, mientras que para los cuerpos se utilizan moldes según las funciones que cumplían: generales, arqueros, aurigas, funcionarios. En las esculturas, los rostros, los peinados, las rugosas mangas que delatan el entonces arriesgado oficio de los escribas, la diferencia de calzado, marcan los diversos niveles sociales de la corte que el primer emperador de China hizo representar. Numerosos arqueólogos de todo el mundo trabajan en la actualidad restaurando las figuras, preservando los colores, rescatando con paciencia, limpiando con esmero hasta los más nimios detalles. Existen expuestas al público 3 grandes fosas
que ocupan más de 20.000 metros cuadrados de superficie, con unos 8.000 soldados excavados y decenas de miles de piezas arqueológicas. Desaparecida bajo la tierra durante cerca de 2200 años, esta singular maravilla, su resurrección fue posible gracias a las manos de unos campesinos de la zona que en el año 1974 excavaban un pozo. Liu, uno de los labradores, nos cuenta que en aquel año de 1974 una gran sequía había empobrecido la comarca. El trigo no crecía, todo eran pedregales, arena. Pero un día, intentando excavar un pozo, encontraron tierra roja muy dura. Pensando que habría agua, siguieron trabajando y al tercer día descubrieron un trozo de una figura de barro. Creyeron que era un templo de los dioses, pero luego encontraron algunas armas de bronce. Podían haberlo vendido, pero consideraron que su deber como campesinos era entregarlo a las autoridades para legarlo al país. Un gran museo sirve de aposento a los miles de guerreros desenterrados y a los muchos miles aún por descubrir. La fascinación se produce por la ingente cantidad de esculturas, por la acumulación, por las proporciones gigantescas del museo, el más grande de China, más de 50.000 metros cuadrados construidos. Los guerreros de terracota están considerados como la octava maravilla del mundo de la antigüedad, y su gran valor artístico ha hecho que hayan sido declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad. A lo largo de los siglos, Xi'an alterna épocas de gran esplendor con silencios y olvidos en los que duerme sumida en pasados sueños de mitos y fábulas. La torre de la campana, a cuyo sonido se abrían al amanecer las puertas de las murallas, rememora con sus graves tañidos los avatares de la historia. En la época Han, que sucede a la Qin, la cotidianeidad recupera su protagonismo y las cosas pequeñas de la vida procuran la mejor dicha de las gentes. En esta era se elabora la teoría de los 5 sabores en la cocina: dulce, amargo, picante, salado y ácido. La búsqueda del equilibrio y la armonía entre ellos caracteriza la gastronomía china. Siguiendo la tradición del confucianismo, se usan palillos en lugar de tenedores o cuchillos para no herir los alimentos. Y la pasta, esta masa de harina que transformada en fideos, macarrones, ravioles, canelones, espaguetis, se convierte en suculenta comida, es, según dicen los chinos, un invento propio que a través de las rutas comerciales llega a Italia y desde allí se populariza en Occidente. Dudar de que ello fue así es para los habitantes de China una demostración de incultura. Tras un largo declive, los emperadores de la dinastía Tang, a partir del siglo VII, vuelven a situar la capital del imperio en Xi'an. La ciudad se convierte en el vértice de una China extensísima que ha añadido a sus dominios tradicionales los territorios de Siberia, Corea, Afganistán y Vietnam.
Xi'an se llama entonces Chang'an o Daxingchen, ciudad de la gran prosperidad, y es la ciudad más poblada del mundo de su época, con 1 millón de habitantes. Lo que ampara la gran riqueza de la ciudad es el comercio, el intercambio de mercancías, de ideas, la mezcolanza. Por los caminos de la ruta de la seda comienza a entrar, a través de los mercaderes árabes, un incipiente islamismo. La mezquita de la conversión consciente es el lugar de encuentro de los creyentes islámicos de Xi'an, unos 30.000 vecinos. El Islam chino es conocido como Hui Hui Chiao y es la religión que siguen preferentemente los descendientes de los mongoles denominados Hui. Esta minoría étnica agrupa a unas 100 millones de personas en todo el país. El barrio de los Hui emana un perfume singular de especias y henna. La gastronomía guarda una cierta diferencia con la tradicional china y emparenta con los gustos árabes. Olores y sabores diferentes en un laberinto de calles con un cierto halo de zoco árabe, pero tamizado por las costumbres chinas. Curiosa simbiosis plena de tenderetes donde se pueden hallar pintorescos objetos y antigüedades de gran valor. También diversas corrientes cristianas, como el nestorianismo, dejan su huella en Siam, como atestigua la escritura de las estelas. Pero es el budismo, arraigado desde tiempos muy antiguos en la India, el que se abraza indeleblemente a China. Conocido con anterioridad por los chinos, es en la época Tang cuando alcanza su máxima expansión, prendiendo definitivamente en sus sentimientos. Sabiduría, moralidad, meditación, introspección son puntos de encuentro con el confucianismo y fundamentalmente con el taoísmo, por lo que el budismo en China se particulariza en el sincretismo con estas ideologías. La pagoda de la Gran Oca Salvaje se construye para homenajear el regreso del monje chino Xuanzang de su solitario peregrinaje a la India. Vuelve a China repleto de estatuas, manuscritos y reliquias. Pasará el resto de sus días traduciendo los textos de las cerca de 1000 obras que ha traído de su viaje. La Gran Pagoda pronto se erige en la más relevante escuela de traductores de textos sagrados de China. Xi'an, que en la actualidad cuenta con una afamada universidad a la que acuden estudiantes procedentes de todo el mundo, siempre ha mimado la cultura. En el Museo Provincial se guardan las estelas de piedra en las que están grabados los textos clásicos y lápidas con diferentes escenas. Artistas de la zona reproducen los grabados para ofrecerlos a los visitantes. La Torre del Tambor, construida como la de la campana a fines del siglo XIV, ordena con sus sones el cierre de la muralla al atardecer. Xi'an dejó de ser capital del imperio tras ese tiempo, pero su crepúsculo político iluminó el recuerdo de su esplendor. A su luz acuden hoy multitud de viajeros que disfrutan de su pasado y del presente. La pátina de la historia desprende prosperidad.
Pekín, Beijing, es inmenso. Todo es enorme, inabarcable, de dimensiones descomunales. Un territorio proclive a la épica, a los grandes hechos, a la permanencia. Ya Marco Polo, al atravesar el puente que hoy lleva su nombre, se quedó asombrado por la longitud y anchura de sus arcos, por la magnitud del río, por la cantidad de gentes que lo cruzaban. Su municipio se extiende a lo largo de casi 17.000 kilómetros cuadrados. 200 kilómetros cuadrados constituyen su centro urbano. La ciudad cuenta con 15 millones de habitantes. Las temperaturas son extremas y se mueven entre los 10 grados bajo cero en invierno a los 38 o 40 sobre cero en verano. Estos contrastes han determinado la idiosincrasia de la ciudad, que parece resumirse en la plaza Tiananmen, concreción de todas las proporciones, síntesis de todas las historias. En su perímetro, el mayor de cualquier plaza del mundo, se unen el colosalismo con la sensibilidad, las grandes gestas con la minuciosidad, la historia con lo actual. Y en ella, los habitantes viven, charlan, debaten, se divierten, acoplando su cotidianeidad a su devenir diario sin dejarse abrumar por tantas proporciones. El presidente Mao, consciente del valor simbólico de la plaza, ordenó su remodelación para que en ella pudiesen congregarse cientos de miles de personas. Quizás quiso con ello mitigar la perenne sombra que sobre el asfalto de la plaza proyecta la ciudad prohibida, el universo cercado de los emperadores que quisieron aislarse del mundo para construir un gran imperio desde sus deseos. Autodenominados hijos del cielo, se refugiaron en un recinto de apariencia sacralizada, donde la ceremonia y los grandes fastos irradiaban la inmensidad de su poder. Las dimensiones son espectaculares. 720.000 metros cuadrados de extensión, de ellos 150.000 construidos. Fue la dinastía de los Ming la impulsora de tan magno proyecto. Desde entonces, 24 emperadores gobernaron a su capricho China durante 5 siglos, tiempo en el que la extensa residencia de emperadores, emperatrices y concubinas estuvo vetada a la población. 890 palacios y más de 9.000 habitaciones componen el recinto cortesano más grandioso del mundo. Grandes plazas sirven de solemne vestíbulo a la sucesión de mansiones de alegóricos nombres: Palacio de la Suprema Armonía, Palacio de la Perfecta Armonía, Palacio de la Armonía Protectora, los 3 palacios en los que se celebraban los grandes fastos: Palacio de la Pureza Celestial, Palacio de la Unión, Palacio de la Tranquilidad Terrestre.
En los jardines, expertos artesanos conjugaron naturaleza y mitología para crear un ambiente agradable, inmerso en espacios misteriosos y enfáticos que recuerdan su pertenencia a los dominios del omnipotente emperador. La influencia de la vida imperial tiñó de solemnidad también el Pekín extramuros, que contemplaba sumiso la soberbia de los emperadores. Pero los tiempos cambiaron. La neblina que envuelve en los principios del invierno de Pekín el palacio de verano contagia la melancolía sentida por la emperatriz Cixi al ver cómo la inmensidad de su poder imperial se derrumbaba. En 1888 manda reconstruir el antiguo palacio, residencia de los emperadores durante los veranos, que había sido saqueado y derruido por las tropas anglo-francesas. El jardín donde se cultiva la concordia, el nombre por el que son conocidos los terrenos donde se asentaba el palacio de verano, se remueve nuevamente para albergar la grandiosidad de los emperadores. Saqueado otra vez por el ejército colonial en 1900, el capricho de la emperatriz ordena que se rehaga de nuevo. Para las dos reconstrucciones, Cixi detrajo de las arcas del Estado el presupuesto de la Marina china que se estaba preparando para defender la independencia de su país y que queda empobrecida e inoperativa. En el lago del palacio, desde un espejo situado en el barco de piedra, a la emperatriz le mareaba navegar, Cixi contempla las aguas e imagina conquistar los mares, remontar los tiempos, mientras su mirada nostálgica se pierde en la montaña cercana, la colina de la longevidad milenaria. Pekín camina entre los recuerdos de la historia y el dinamismo del presente. Es viejo y joven, tradicional y vanguardista. Antiguas costumbres se refugian en el rincón de lo pintoresco ante el pujante avance de lo nuevo. Los rickshaw se adecuan a los tiempos para que con su pedalear los turistas puedan adentrarse en los callejones tradicionales de la milenaria Pekín. Barrios hoy en retirada ante el empuje de un urbanismo más amplio, limpio y ordenado. Muchas cosas en Pekín van dejando de ser lo que eran, pero todavía en algunos rincones la sorpresa del pasado espera al viajero. Lejos de las delicias de la comida china de los restaurantes, los puestecillos callejeros ofrecen rica comida a precios bajos. En los tenderetes, además de apetecibles productos, se encuentran otros como escorpiones, insectos, caballitos de mar o serpientes, que originan confusión y extrañeza en los extranjeros.
¿Qué más da que el gato sea blanco o negro? Lo importante es que cace ratones. Esta frase es repetida constantemente por los chinos ante la pregunta de qué sistema económico practican. La convivencia de una simbiosis comunista-capitalista supuestamente contradictoria no parece preocupar a los habitantes del inmenso país. Un gran desarrollo, los logros en el tremendo desafío de alimentar a tan numerosa población, en acabar con la pobreza, hacen que el futuro sea visto por los ciudadanos chinos con optimismo. Lujosos rascacielos, grandes obras públicas emergen por el umbral abierto de la muralla que fue China para Occidente. Mientras las puertas se abren, el viajero a China asiste a un apasionante e irrepetible proceso histórico. Además, se sumerge en una forma de ver la vida diferente, una filosofía distinta, una geografía abrumadora. En definitiva, en la inabarcable cultura de un gran país.